Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos y de poder aprender tu palabra, Señor. Queremos pedir tu bendición en el estudio, en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Isaías capítulo 53, por favor, en el Antiguo Testamento, Isaías 53, los versículos 4 y 5, por favor. Isaías 53, 4 y 5. Miremos un video, por favor. Ahora que mencionaban esta parte de decretos, yo veo un fundamento bien claro para mí, digamos, en el ejercicio de mi fe, porque yo creo que cada uno tenemos nuestra fe, pero lo importante es aprender a usarla. El hecho fuerte de esto se halla en lo que el Señor nos ha dado. La sanidad no es algo que yo le pido al Señor. La sanidad fue algo que Dios me dio a mí como un derecho legal, porque el precio fue pagado. Qué bueno. Entonces yo no le estoy pidiendo a Dios que me sane. Yo tengo que declarar mi sanidad, porque Él ya lo hizo. Vea un ejemplo bien claro. Este centurión romano, un centurión romano que viene porque su criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Dice el Señor, elogiando la fe de este hombre, le dijo: en todo Israel no he hallado tanta fe. Vea la comparación que está haciendo. Un pagano que no conocía la Escritura, comparando a un pueblo lleno de palabras, lleno de conocimiento, que en todo Israel no había hallado la fe que pudo hallar en este hombre. Y si usted va a buscar dónde era que estaba expresada la fe de este hombre, en qué aspecto específico maravilló a Jesús, Él lo explica, dice: porque soy un hombre de autoridad y digo a este ve y va. Entonces, cuando el Señor nos dice aquí: os doy potestad de hollar serpientes, de hollar escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Entonces es un ejercicio de autoridad basado en lo legal que el Señor nos ha atribuido a nosotros. Entonces yo proclamo, yo decreto, yo hablo, yo confieso, llámelo como sea, pero yo me tomo del derecho legal que tengo. Entonces me encuentro a muchas personas pidiendo a Dios y pidiendo lo que ya Dios nos dio. Entonces a mí no me cabe eso, porque el Señor dice: vayan y sanen los enfermos. No dice: cuando encuentren un enfermo me llaman a mí para que yo lo sane. No, sánenlo ustedes. Pongan sus manos sobre los enfermos y van a sanar. La autoridad. Exacto. Entonces está basado en la autoridad. Cuando usted tiene la autoridad, entonces usted habla, usted lo ordena. No es un asunto de pedir, porque yo creo que de pedir, toda la gente ha pedido y viene a ver qué fue lo que pidió mal, por qué no ha visto la mano de Dios. Porque como hablábamos ahora, hay que hablar, hay que expresarlo, hay que atar, hay que desatar. La Biblia dice: si el Señor nos dio esa autoridad, usted tiene la autoridad para atar, para desatar. Está la ley del acuerdo. Si dos se ponen de acuerdo, y dice: y todo aquí en la tierra se ata en la tierra, se desata en la tierra, se pone de acuerdo en la tierra y se ejecuta en el cielo. ¿Era bíblico que los cristianos decreten su prosperidad? Decláralo, proclámalo, recíbelo. 20 años tiene esta teoría, esta filosofía que está muy de moda. La Biblia utiliza 123 veces la palabra declarar, nunca con el significado que acabamos de ver. La Biblia utiliza 70 veces la palabra decretar, nunca la utiliza como dice el video. La filosofía de declarar, proclamar y recibir es una filosofía que no se encuentra en la Biblia.
Es una filosofía que no se encuentra en la historia de la iglesia, es una filosofía que tiene alrededor de 20 años de existencia. Muchas iglesias, en algunas religiones e incluso en el cristianismo verdadero, las personas han llegado a hacer suyo este concepto equivocado de decláralo, proclámalo y recíbelo. Cuando la Biblia utiliza la palabra declarar, su significado es anunciar, informar, dar aviso. Es un sinónimo de decir. Declarar es decir, pero nunca con el concepto que acabamos de ver. ¿Por qué debo declararlo, proclamarlo y recibirlo? Y los dos grandes fundamentos que se utilizan es llegar a la conclusión de que la palabra tiene poder. Nosotros podemos ver una cita ahí en la pantalla en Génesis 1 donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra de Dios tiene poder. No podemos equiparar el poder que tiene la palabra de Dios con la palabra que nosotros los cristianos tenemos. Es cierto que la Biblia nos manda a nosotros a tener cuidado de nuestro hablar. Nos muestra que nosotros debemos llegar a usar apropiadamente las palabras, porque si nosotros las usamos mal, podemos llegar a dañar a otras personas. La crítica, el chisme puede dañar a otras personas. Pero nunca ese poder de la palabra humana puede llegar a equipararse con el poder de la palabra de Dios. Dios dice, y de la nada hizo un árbol. Nosotros no tenemos ese poder. Cuando la persona llega a creer en el decláralo, proclámalo y recíbelo, y podemos poner otras palabras que se usan en ese lenguaje: atar, desatar, cubrirse por la sangre de Cristo, y la lista puede continuar con el mismo concepto. Nosotros nunca podemos equiparar el poder de la palabra de Dios con la influencia que la palabra humana puede tener en otros. Así es que el fundamento de declararlo, proclamarlo y recibirlo es incorrecto. El otro fundamento que tiene esta filosofía se halla en Isaías 53, los versículos 4 y 5, ahí en su Biblia, donde dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En las palabras enfermedad, dolores y la palabra curados, la persona, esta filosofía llega a la conclusión que estas palabras están enfatizando algo físico, una sanidad física. ¿Debemos entender este versículo así? Debemos darnos cuenta que Jesucristo en la cruz de Calvario no solo llegó a obtener el perdón de pecados para nosotros, sino legalmente Él llegó a obtener una manera en la que nosotros vamos a ser curados de nuestras enfermedades, de nuestros dolores, y de esa forma ser curados. Debemos entender, debemos aplicar este versículo a la parte física. Tenemos la bendición de que la propia Biblia llega a comentar cómo deberíamos entender este pasaje. Usted lo puede ver en la pantalla, en el siguiente versículo, en 1 de Pedro 2:24, donde el apóstol Pedro cita Isaías 53, 4 y 5, y dice: ¿quién llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis
sanados. Observe cómo el apóstol Pedro lo entiende. Él no observa una referencia a la sanidad física. Él no observa que legalmente en la cruz de Calvario Jesucristo no solo murió por los pecados y por la salvación espiritual de nuestra alma, sino Él no hace referencia a una sanidad física. Así lo entiende el apóstol, como algo que cambia el pecado, que nos da la salvación eterna, pero no como una referencia física. Así es que la propia Biblia en Primera de Pedro muestra que debemos entender Isaías 53 como una referencia a que en la cruz de Cristo Él llegó a obtener por nosotros perdón de pecados. No sanidad física, no sanidad física. Y por eso se dice equivocadamente que yo no necesito pedirle al Señor por mi sanidad. Yo necesito declararlo, proclamarlo, recibirlo, porque es mi derecho legal. No es cierto. No es cierto, porque Cristo no obtuvo en la cruz de Calvario sanidad física para cada uno de los que le recibimos como Salvador. Lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario es conseguir el perdón por nuestros pecados. Observó en el texto en Isaías 53, en la última parte del versículo 5, cómo se llega a conjugar el verbo. Al final dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por nuestra llaga fuimos nosotros curados. Observe el verbo. Fuimos, pasado. No dice seremos. Cuando pasa esto, cuando se escribe esto, cuando Cristo muere en la cruz de Calvario, usted y yo no existíamos. Está en pasado el verbo, como algo ya hecho. Y si eso ya fue hecho en el pasado, si esto es una referencia a la sanidad física y esto fue hecho en el pasado, usted y yo no deberíamos tener ningún problema con las enfermedades. Usted y yo no deberíamos enfermarnos. Decláralo, proclámalo, recíbelo. Es la filosofía de moda, donde incluso cristianos verdaderos llegan a caer en el error. ¿Sabe? ¿Qué obtiene? ¿Qué obtendré si vivo con la filosofía de decláralo, proclámalo y recíbelo? Y en esta filosofía, una persona puede llegar a tener cualquier bendición de Dios. Así es que si yo lo declaro, lo proclamo, voy a recibir cualquier bendición. Hay un énfasis particular en torno a la sanidad y en torno a la parte económica. Así es que si yo llego a declararlo, proclamarlo y recibirlo, mi situación en torno a la salud y mi situación en torno a la economía puede cambiar. Ahí es donde primariamente se aplica, pero esa filosofía de declararlo, proclamarlo y recibirlo es la manera, es el método, es el mecanismo donde el Hijo de Dios puede llegar a obtener cualquier bendición de parte de Dios. ¿Qué dice la Biblia en torno a la sanidad? La Biblia establece 4 razones de por qué usted y yo llegamos a enfrentar la enfermedad. La primera, lo puede ver ahí en la pantalla, todos los versículos y los puntos los tiene usted en su bosquejo. La primera razón por la que nosotros nos enfermamos, según Juan 9, el texto dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para las
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El pensamiento en el primer siglo de la gente a la que está hablando Jesucristo, de los apóstoles, es que el resultado de la enfermedad era por el pecado de la propia persona o por el pecado de sus padres. Cuando pecan los padres, cuando pecamos nosotros, el resultado es la enfermedad. Observa lo que Cristo dice. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces algunas enfermedades, a veces es la palabra clave, a veces algunas enfermedades Dios las permite en la vida de las personas para que Dios tenga la oportunidad de manifestar su gloria, de manifestar su poder a la hora de sanar a esa persona y Dios recibir la gloria, la exaltación que su nombre merece. Nos enfermamos, nacemos con alguna enfermedad, porque a veces Dios va a usar esa sanidad para la gloria y la honra de su propio nombre. La segunda razón de por qué nos enfermamos es porque Satanás directamente lo hace. Ahí en la cita de Job usted puede ver que dice: y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomando Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Observa quién enfermó a Job. Fue Satanás. Es cierto que Dios estaba en control y en su soberanía Dios le permitió a Satanás hacer esto, pero esta enfermedad directamente fue algo que Satanás hizo. Es interesante que Job nunca llegó a saber cuál era la fuente de su enfermedad, nunca llegó a saber que fue Satanás el que le enfermó. A veces es difícil saber que la enfermedad que usted y yo tenemos en algún momento, ¿de dónde viene? ¿Quién? Esto es para la gloria de Dios, esto lo hace Satanás, esto es por mi propia negligencia, por no cuidarme lo suficiente. La mayoría de veces es muy difícil saber la razón. Pero hay ocasiones donde Satanás es el causante. La tercera razón, Deuteronomio, lo ve en la pantalla, dice: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perecerás pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Dios, hablando al pueblo de Israel, le dijo: yo pongo la bendición en una mano, y si tú eres obediente a mi palabra y eres un pueblo que camina en obediencia a mí, yo te daré esto, yo te bendeciré. Si escoges la desobediencia, el resultado de esa desobediencia será enfermedad. Y sabe, en ocasiones nuestras enfermedades son el resultado de nuestro propio pecado. Dios castiga en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, con enfermedades a causa de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. La cuarta razón de por qué nos enfermamos es por negligencia personal. A veces nosotros no comemos como deberíamos comer, no nos cuidamos. Cuando mi esposa me dice casi todos los días: lleva un saco, lleva chompa, yo no uso sacos, yo no uso chompas. Mal regalo para Navidad, por favor, no piensen eso. Tengo 2 sacos en la casa, 3 chompas, yo no uso eso. Y en pocas ocasiones, en un par de veces, sí me he enfermado por no hacerle caso a mi esposa cuando me dice lleva chompa.
A veces es negligencia, a veces es no cuidar nuestro cuerpo, a veces no comemos lo que deberíamos comer, no hacemos el ejercicio que deberíamos hacer, y hay algunas otras razones, pero a veces nos enfermamos porque nosotros mismos no tenemos el cuidado que deberíamos tener de nuestro cuerpo. Observa. La enfermedad, 4 razones, no hay otras razones. Aquí están las razones de la palabra de Dios para que nosotros lleguemos a curarnos. Cuando la Biblia nos habla de la forma, el método que usted y yo debemos usar a la hora de enfermarnos, nunca hay esta filosofía en la Biblia. No dice, decláralo, proclámalo y vas a recibirlo. Cuando una persona está enferma, lo que debe hacer, observe la cita. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. La Biblia nos llama a nosotros a enfrentar la sanidad física, declarándolo, proclamándolo y recibiéndolo. La Biblia dice que cuando estamos enfermos debemos hacer 2 cosas. Una, orar. Y podemos incluir a otras personas en esa oración. Y luego dice, úngele con aceite. El ungir con aceite era una práctica que la medicina en ese tiempo realizaba. El aceite de oliva era uno de los pocos remedios que los doctores tenían en su mano. Hoy se sabe los efectos curativos del aceite de oliva. Para cicatrizar, para limpiar, para curar. Tiene algunos efectos medicinales. Así es que el médico lo que hacía es utilizar el aceite de oliva para ponerlo sobre la cabeza o ponerlo sobre una herida para ayudar a la persona que estaba enferma. No había en ese momento todo el desarrollo que la medicina hoy en día tiene. Así es que cuando una persona estaba enferma, debía orar y debía pedir a otros que oren por él, y debía ir al médico para que el médico le unja con aceite. Y son las 2 cosas que nosotros deberíamos hacer cuando nos enfermamos. Si usted se enferma, ore al Señor. Pida que otros oren por usted. Y vaya al médico y tome la medicina que el doctor le da. La Biblia no dice, cuando estás enfermo, decláralo, proclámalo, recíbelo. La Biblia no dice que el mecanismo bíblico para enfrentar la sanidad es apropiarnos del derecho legal de que Cristo ya nos sanó y por eso voy a reclamar sanidad para mi vida, para mi enfermedad. La Biblia dice ora. Depende de mí en la oración. Y anda al médico y toma la medicina. Es interesante que en el ministerio de Pablo se topó con gente enferma. Erasmo se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Su amigo Trófimo estaba enfermo. Pablo no le curó. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Su amigo Epafrodito estuvo enfermo y Pablo no le curó. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus enfermedades y de tus frecuentes enfermedades. Está hablando de Timoteo. Y Pablo no le curó a Timoteo. Y sabe, el apóstol Pablo no se curó a sí mismo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando Pablo tuvo que enfrentar el aguijón en la carne, él no dijo, lo declaro, lo proclamo para recibir la sanidad, voy a declararlo, voy a proclamarlo. El texto dice, 3 veces he rogado al Señor. Y Dios contestó esa oración y le dijo, no te voy a curar, Pablo. Te voy a dar de mi gracia para que a pesar de no curarte, a pesar de no quitarte el aguijón, tú puedas continuar adelante con tu vida. La enfermedad es parte de la vida. Algunos se enferman más, otros menos. Algunos experimentan cosas difíciles, cosas complicadas, otros no tanto. Algunos, como el apóstol Pablo, llevarán su enfermedad por toda su vida. Y podrán obtener de él la gracia de Dios para vivir toda su vida con esa enfermedad. Trófimo, Timoteo, Epafrodito y el propio apóstol Pablo estuvieron enfermos. Es parte de la vida. Y es parte de la soberanía de Dios. Algunos luchan más con esto, otros menos. Pero en cualquier circunstancia, usted y yo necesitamos aprender a depender de nuestro Señor a través de la oración cuando enfrentamos problemas de salud. Necesitamos orar al Señor y necesitamos ir al médico y necesitamos depender del Señor para que le dé sabiduría al médico que nos pueda curar. Si así lo quiere Dios. En esa filosofía de decláralo, proclámalo y recíbelo, no entra esta dependencia en la oración. Yo no tengo que pedir, yo tengo que declarar, decretar. Yo tengo que exigir a Dios. Y yo me pregunto, ¿quién sirve a quién? ¿Es Dios quien está a nuestro servicio a la hora de declararlo y decretarlo? ¿O somos nosotros los que servimos a Dios y debemos mostrar una vida de dependencia a Él en medio de nuestras enfermedades? ¿Sabe la filosofía de decláralo, proclámalo y recíbelo? Tiene que ver también con el dinero. Y de diferentes formas, de diferentes maneras, usted llegará a escuchar que necesitas declararlo para que tu economía llegue a mejorar, para que salgas de tus deudas, para que salgas de los problemas económicos que tienes. Hermano, hay una fórmula mágica. Tú debes declararlo, debes proclamarlo, debes hacerlo con fe. Y entonces recibirás la riqueza que necesitas. Si quieres un auto, decláralo, proclámalo, recíbelo, hazlo con fe. Si quieres una casa, decláralo, proclámalo y recíbelo. Y es una filosofía que al oído puede sonar muy chévere, muy fácil, muy sencillo. Y quizás por eso es el éxito que aún dentro de iglesias cristianas ha tenido esta filosofía pecaminosa de declararlo, proclamarlo y recibirlo. ¿Sabes lo que la Biblia dice del dinero, de la pobreza? Léelo conmigo, observa Marcos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho.
Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado del arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La viuda echó 2 blancas. Económicamente hoy significaría el valor de 2 centavos. ¿Observas lo que alabó Jesucristo? No alabó la cantidad. No le dijo a la mujer: pero mujer, tú eres pobre, sabes que porque eres pobre no des la ofrenda, más bien nosotros te vamos a dar para ayudarte. Y sabes, en la vida hay ricos y pobres. La riqueza no implica bendición de Dios, la pobreza no significa maldición de Dios. La riqueza no te hace automáticamente buen cristiano o mal cristiano, la pobreza no te hace buen cristiano ni mal cristiano. Hay ricos que aman a Dios. Hay ricos que están muy lejos de Él. Hay pobres que aman a Dios y hay pobres que están muy lejos de Él. Y sabes, en el mundo va a haber ricos y va a haber pobres. Y siempre es buena idea aprender ciertos principios que nos ayudarán a administrar los recursos económicos de mejor manera que lo hacemos. Pero la Biblia no ve la pobreza como una afrenta. La Biblia no dice que si lo declaro, lo proclamo, voy a recibir la riqueza que necesito. La Biblia no dice que la manera, la forma de mejorar nuestra economía está cuando yo lo declaro, lo proclamo y lo recibo. La Biblia sí habla de la diligencia, del trabajo esforzado para poder mejorar la economía. Pero sabes, en el ser humano está acostumbrado a los caminos fáciles. Qué sencillo es declararlo, proclamarlo y recibirlo y ser sano de mi enfermedad. Qué sencillo es declarar, proclamar y recibir una mejor economía. El ser humano tiende a los caminos fáciles, a los caminos sencillos. Cuando la Biblia habla de sanidad, dice que debemos orar y depender del Señor. La Biblia dice que si queremos mejorar nuestra economía, debemos aprender los conceptos administrativos que la misma Biblia nos enseña. Debemos ordenar nuestras finanzas, debemos depender del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso dice la Biblia. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Cuando le pongo a mi Dios en primer lugar, eso va a tener un efecto en mi economía. Decláralo, proclámalo y recíbelo. Qué sencillo que suena. Qué pecaminosa filosofía. Qué contrario a lo que la palabra de Dios claramente dice. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de vivir bajo la filosofía de decláralo, proclámalo y recíbelo? Y la primera consecuencia es una vida insatisfecha. Si tú te pones a evaluar, hay mucha gente, la mayoría en verdad, de personas que creen en esta filosofía de decláralo, proclámalo y recíbelo, que no encuentran sanidad, que no encuentran la riqueza que esta filosofía les ofrece. Y lo que llega a suceder es que llegan a estar insatisfechos y no culpan ellos a esta filosofía pecaminosa. Generalmente llegan a culparse a sí mismos porque en la manipulación de esos líderes que les han enseñado esta pecaminosa filosofía,
El problema no está en el decláralo, proclámalo y recíbelo, está en que no tienes suficiente fe a la hora de reclamar tu sanidad y tu riqueza. Es una vida insatisfecha. Es una vida donde realmente me han enseñado esta filosofía. Y en la realidad no funciona. En tu Biblia, un libro más adelante, en Jeremías, capítulo 23, versículos 25 en adelante, encuentras la razón, lo que pasa a una persona que llega a vivir bajo esta filosofía. Y Jeremías 23, el versículo 25 dice: yo he oído lo que aquellos, 23, 25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre. ¿Observas el texto? Yo he oído lo que aquellos profetas, no dice yo he oído lo que mis profetas, está hablando Dios, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizarán mentira y que profetizarán el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Hermano, ten cuidado con los falsos maestros. Ten cuidado con los lobos vestidos de ovejas. Ten cuidado con aquellos profetas que hablan. Yo tengo palabra de Dios y te dicen cosas. Si quieres saber qué Dios dice, abre tu Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Aquellos profetas dijeron, profetizan mentira en mi nombre. Ellos no mienten en su nombre. Ellos mienten en el nombre de Dios, porque entonces va a ser más creíble. Porque si utilizo la palabra de Dios para apoyar, tuerzo la palabra de Dios para apoyar mi filosofía pecaminosa, voy a tener más personas que me crean. En el video, ni un solo versículo fue enseñado y aplicado de manera correcta. Todos los versículos fueron sacados de su contexto original. Porque es más creíble cuando miento, cuando engaño en el nombre de Dios. Porque va a haber adherentes. Porque va a haber gente a la que pueda convencerle, porque me estoy apoyando en el nombre de Dios, porque me estoy apoyando en la Biblia, sacando y torciendo versículos de la Biblia para enseñar una teoría pecaminosa como el decláralo, proclámalo y recíbelo. Hermano, ten cuidado. Ten cuidado, he escuchado en esta iglesia. Decláralo, proclámalo y recíbelo. Ten cuidado de caer en el error. Ten cuidado de que esto es tan popular ahora, en lo que puedes reclamar la sanidad que te pertenece, en que puedes proclamar una mejor economía, en la que puedes salir de la pobreza al declarar y proclamar con fe para mejorar tu vida económica. Ten cuidado. Hay una manipulación tremenda, hay una manipulación económica tremenda donde se convierte a la palabra de Dios, al cristianismo, se convierte en una mercancía donde debes coger una ofrenda y mandar, y ellos orarán por ti y tu economía cambiará. Ten cuidado con lo que miras. Ten cuidado con lo que ves en televisión.
Ten cuidado con el canal enlace. Ten cuidado. Hay mala doctrina. Ten cuidado con lo que ves. ¿Y sabes lo que sucede? No piensan como hacen que mi nombre se olvide de mí. No piensen cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. La gente que es engañada por esto no se da cuenta que está equivocada. A veces es complicado. Y sabes, lo que pasa en la vida espiritual de ellos es que se olvidan del nombre de Dios. Su vida cristiana no mejora. Pueden llegar a ser muy apasionados, muy religiosos, que llevan esta filosofía como su estandarte, donde te pueden decir, hermano, tú puedes obtener la sanidad, tú puedes mejorar tu economía, tienes que creerlo con fe, decláralo, proclámalo, la sanidad puede ser parte de tu vida. Hay gente muy apasionada, muy convencida, muy engañada, sin darse cuenta que se han olvidado del nombre de Dios. Cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Baal, un ídolo. Y el pueblo de Israel, creyendo que estaban alabando a Dios, llevaban a sus hijos y los ponían en los brazos de esta estatua de Baal. Y los brazos de esta estatua sumamente calientes, al rojo vivo, y ponían sus hijos sobre los brazos de esta estatua y creían que estaban alabando a Jehová. Alguien que llega a convencerse de su engaño, de que esto está bien. ¿Sabes? Se convierte en una vida que no depende de Dios. Yo no necesito orar a Dios para esto, yo necesito reclamarlo, es mi derecho legal. Yo necesito proclamarlo, yo necesito cubrir a esta persona con la sangre de Cristo, yo necesito atar, desatar, yo necesito ponerme de acuerdo. ¿Sabes lo que la Biblia dice? Orad sin cesar. La Biblia nos manda a depender de Dios constantemente. La Biblia nos dice, aconteció que estando Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Vieron la necesidad de depender de Dios a través de la oración. No le pidieron, Jesús, enséñanos a declarar, a proclamar. Enséñanos a orar, necesitamos depender más de ti. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Esto enseña la Biblia. Ora al Señor. Observa otra cita, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Observas? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. No hay un camino fácil, no hay un camino sencillo, es permanecer, palabra que significa obedecer a Dios. Yo necesito conectarme con una vida de obediencia a Dios, de dependencia. Necesito caminar con el Señor para que eso produzca un efecto en mi oración. Porque cuando aprendo a permanecer en Dios y sus palabras permanecen en mi vida, puedo pedir todo lo que quiero porque aprenderé a pedir como Dios lo quiere y recibiré lo que necesito. Al ser humano le gustan los caminos fáciles. Hermano, decláralo, proclámalo y recíbelo. Es un camino fácil y pecaminoso. No necesitas
ir al médico, solo tienes que decirlo. No necesitas trabajar con esfuerzo, no necesitas ser diligente en el empleo, solo tienes que proclamarlo, declararlo y tu economía cambiará. Tienes poder en tu boca, solo tienes que decirlo. Y el mejor auto, la mejor casa estarán ahí. Es pecaminoso esa filosofía. Dios nos manda a trabajar, a ser buenos administradores. El ser humano siempre será tentado por el camino fácil, el camino sencillo. Ten cuidado con caer en esta doctrina de moda, en esta filosofía pecaminosa de decláralo, proclámalo y recíbelo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la instrucción que podemos tener a través de ella. Y Padre, yo te ruego, si hay hermanos aquí que han caído en el engaño, han caído en el error, que hoy puedan tomar la decisión de pedirte perdón a ti. A veces, Señor, las circunstancias en la vida en torno a la salud y en torno a la economía llegan a ser difíciles. Y a veces parece que no hay salida. Y a veces esas circunstancias nos llevan a probar cosas equivocadas y pecaminosas. Ayúdanos a depender de ti, a orar más, a buscarte a ti cada día, Señor. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirnos orar por usted, yo le pido que, si viene por primera vez, usted pueda levantar un ratito su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo sus manos. Bájenlas nomás. Gracias, veo su mano. Veo su mano al fondo también, gracias. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Por favor, es totalmente voluntario, no se sienta presionada, no se sienta presionado, no es la idea. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Es totalmente voluntario. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si usted desea darnos la oportunidad de conversar un momento con nosotros, por favor, en este momento, venga, pase con toda confianza. Denos la oportunidad de conversar un ratito con usted. Gracias por ser los primeros, Señor, por favor.
Padre Celestial, te ruego por las personas que nos visitan. Tú conoces sus necesidades, Señor, y yo te ruego que conforme a tu voluntad tú puedas obrar. Te pido, Padre, de manera especial que tú puedas tocar su vida si todavía no conocen de Cristo. Y hoy que el Evangelio va a ser presentado a ellos, que ellos puedan recibirte como Salvador si todavía no lo han hecho. Pedimos, Padre, tu bendición. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Las voces, mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Amén.